Hola, buenas tardes. Voy a grabar el quinto video para la clase de fisiología del ejercicio de sistema cardiovascular. Voy a compartir la segunda parte del PowerPoint. Acá está. Bien. Bien. En primer lugar, te voy a explicar cómo funciona la irrigación coronaria, ¿sí? Las arterias coronarias son las arterias que le llevan sangre al corazón, o sea, las que irrigan al corazón, le llevan el oxígeno y los nutrientes al miocardio. Estas arterias nacen eh, justo después del inicio de la aorta, o sea, en la unión, después de la unión entre el ventrículo izquierdo y la válvula aórtica, ¿sí? Nacen desde la aorta ramificaciones, ¿sí? Que son las arterias coronarias. Y tenemos dos, derecha e izquierda. Estas arterias van a ser las que lleven sangre al corazón. Las arterias coronarias no van a llevar sangre al corazón durante la sístole ventricular, o sea, durante el latido propiamente dicho del corazón, sino durante la fase de diástole, y gracias al reflujo de la sangre. ¿Sí? O sea, la sangre, a ver, la sangre va a ser expulsada, ¿sí? Por la arteria aorta, ¿sí? Y va a ir por la aorta y en la fase de sístole. Y en la fase de diástole, o sea, en la fase de reposo, la sangre se va a producir un reflujo, la sangre va a volver y ahí se va a meter por las coronarias, irrigando al miocardio, o sea, al músculo del corazón. Bien. Bien, acá hay una animación donde muestra cómo en la fase de sístole, ¿sí? La sangre representada acá por los glóbulos rojos es impulsada por la arteria aorta y cuando el corazón se relaja, a la vuelta, la sangre irriga el corazón por las arterias coronarias. ¿Sí? ¿Por qué la sangre no va a no va a entrar por las arterias coronarias durante la sístole? Porque las válvulas, estas que están acá graficadas en amarillo, las válvulas del corazón, al abrirse, las válvulas de la aorta, perdón, al abrirse, ¿sí? Para que pase la sangre por la aorta, van a bloquear, van a tapar las entradas aquí, ¿sí? Van a bloquear las entradas a las coronarias. Entonces estas válvulas se abren, en el momento de la sístole se abren, tapan las arterias, la entrada a la arteria coronaria y la sangre se va. Una vez que terminó la sístole y se produce la diástole, ¿sí? Se produce un reflujo, la sangre vuelve y en ese momento las válvulas ya están cerradas nuevamente y abriendo paso a la sangre para que entre por las coronarias. Bien. Esto sería, bueno, un esquema, una imagen de la válvula aórtica y las entradas de la coronaria. Cuando estas válvulas se abren para que la sangre salga por aquí hacia la aorta, estas válvulas tapan las entradas a la arteria coronaria, por lo tanto la sangre no llega a las coronarias y llega van a recibir sangre de las coronarias recién con el reflujo en la fase de diástole. Teniendo en cuenta esto, el corazón es
el órgano que recibe la sangre más rica en oxígeno de todo el cuerpo, ¿sí? Porque es el que recibe directamente de los pulmones la sangre a través de las venas pulmonares, recibe la sangre a la aurícula izquierda, de ahí al ventrículo izquierdo, y de ahí cuando se envía la sangre del reflujo lo recibe por las coronarias. Entonces recibe una sangre llena de oxígeno, bien oxigenada. Bien, volumen sistólico, que ya lo deben haber visto en años anteriores, ¿sí? Es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en una sístole. O sea, en una contracción, en un latido, la cantidad de sangre que es expulsada por el ventrículo izquierdo. Ahora, este volumen sistólico, esta cantidad de sangre expulsada en la sístole, va a ser de aproximadamente 70 mililitros en una persona sedentaria y 125 mililitros en una persona que está con entrenamiento aeróbico. O sea, que está entrenada en resistencia aeróbica. Ahora, el volumen sistólico aumenta con la actividad física, ¿sí? Con el inicio de la actividad física del ejercicio, el volumen sistólico va a aumentar hasta llegar a un tope, ¿sí? A un tope en el aumento al 40 o al 60% del consumo de oxígeno máximo. ¿Sí? Consumo de oxígeno máximo es un parámetro que se utiliza para medir la intensidad del ejercicio. Se puede conocer a través de fórmulas, que las vamos a ver más adelante. Se pueden conocer a través de fórmulas o a través del test de naveta o de otros test. Y se pueden usar para estimar el consumo de oxígeno máximo. O en realidad, hay otros métodos más complejos y menos, no tan alcanzables para nosotros por ahí para medir el consumo de oxígeno. Entonces utilizamos fórmulas. Bien, volviendo a esto, entonces, cuando comencemos a realizar una actividad física, cualquiera sea, si hablamos, por ejemplo, de una actividad física de tipo aeróbico, el volumen sistólico, ¿sí? Va a ir aumentando a medida que aumenta la intensidad del ejercicio, va a aumentar el volumen sistólico, pero hasta llegar al 40 o 60% aproximadamente del consumo de oxígeno máximo. Ahí se produce un estancamiento, ¿sí? O sea, el volumen sistólico deja de aumentar a pesar de que la intensidad sigue aumentando. El volumen sistólico deja de aumentar, ¿sí? Y se mantiene como en una meseta, estancado, hasta llegar más o menos al 80 o 90% del consumo de oxígeno máximo, o sea, una intensidad un poco más alta. Y a este nivel, a esta intensidad, ¿sí? Ya pasando esta intensidad, el consumo, el volumen sistólico va a empezar a decrecer, o sea, va a empezar a caer. ¿Sí? O sea, en un principio aumentó, ¿sí? Hasta llegar a una meseta, ¿sí? Y luego cuando la intensidad ya es demasiado alta, la intensidad de ejercicio ya es muy alta, va a empezar a decrecer el volumen sistólico. ¿Por qué va a empezar a decrecer? ¿Por qué va a empezar a bajar la cantidad de sangre que expulsa el corazón en la sístole? Va a empezar a bajar porque con el aumento de la intensidad del ejercicio va a aumentar la frecuencia cardíaca, por supuesto, ¿sí? La cual aumenta proporcional al ejercicio. Con el aumento de la intensidad del ejercicio va a aumentar la frecuencia cardíaca y en intensidades muy altas, ¿sí? Como este nivel, la frecuencia cardíaca va a ser tan alta que va a dejar poco tiempo para la diástole, para el llenado ventricular, y esto va a hacer que el corazón se llene menos de sangre. O sea, la cantidad de sangre que llene al corazón va a ser mucho menor. ¿Está? ¿Se entiende? Eso por un lado. Por otro lado, como dijimos, las coronarias y las arterias coronarias reciben la sangre del reflujo de la aorta, ¿sí? Una vez que la sangre sale,
las coronarias no reciben, durante la sístole no reciben sangre, reciben durante el reflujo, cuando la sangre vuelve. Entonces, como el tiempo de diástole va a disminuir, porque aumenta el tiempo de sístole, ¿sí? Va a haber una menor irrigación del corazón. El corazón va a recibir menos cantidad de sangre, se va a oxigenar menos, por lo tanto va a perder fuerza. Al perder fuerza, no va a poder contraerse con tanta, obviamente no va a poder contraerse con tanta fuerza y va a expulsar menos cantidad de sangre. ¿Sí? O sea, el aumento de la frecuencia cardíaca va a ser lo que va a limitar el volumen sistólico cuando la intensidad sea muy alta. ¿Sí? Porque se reduce el tiempo de diástole, que es lo que va a permitir irrigar al corazón con sangre y a su vez lo que va a permitir llenar al corazón, porque en la fase de diástole es la fase en la cual el corazón se llena de sangre. Si disminuye el tiempo de diástole, porque se le está dando más tiempo a la sístole, ¿sí? Entonces se llena menos de sangre el corazón. Y tiene menos fuerza porque está menos irrigado. Bien. Seguimos. Acá está aclarado por ahí lo que estuve explicando. Bien. Mecanismo o ley de Frank-Starling. ¿Sí? Esta ley de Frank-Starling es el mecanismo por el cual luego de, mejor dicho, es el mecanismo por el cual a consecuencia de un gran llenado del corazón se produce una gran contracción del corazón. O sea, cuanto mayor es el estiramiento del músculo cardíaco, porque mayor es el llenado, porque le llega más sangre, cuanto mayor es el estiramiento, mayor es la fuerza de contracción. Cuanto más se estira el músculo cardíaco, porque la diástole es muy grande, más fuerza tiene para contraerse. ¿Sí? Esto es hasta un cierto límite fisiológico, ¿no? Pero en general, uno de los mecanismos que ayuda a que el volumen sistólico sea elevado es el mecanismo de Frank-Starling. Entonces, el corazón es como una bolsa, ¿sí?, que retiene líquido y que está rodeada por el miocardio. ¿Está? El miocardio es el músculo que rodea el corazón y que cuando se contrae lo aplasta para que expulse toda la sangre que tiene dentro. Este músculo, el miocardio, cuanto más se estire, porque el corazón más se llena de sangre, más fuerza va a tener para contraerse. ¿Sí? ¿Por qué? Por efecto de la fuerza elástica reactiva. O sea, los músculos son elásticos. Luego de un estiramiento tienden a volver a su posición original. Entonces vos al miocardio lo estiras, con un llenado del corazón de sangre lo estiras y va a tender a volver a su posición anterior, ¿sí? Porque es elástico. Bien. Ahora, ¿por qué va a aumentar el volumen sistólico? ¿Cuáles son las razones por las que aumenta el volumen sistólico? En primer lugar, como dice acá, por una mayor estimulación nerviosa. ¿Sí? El sistema, acuérdense, el sistema nervioso simpático, cuando comenzamos a realizar actividad física, el sistema nervioso simpático libera sobre el corazón noradrenalina, sobre el nódulo sinusal. Esto va a estimular a que aumente la frecuencia cardíaca por un lado y a que aumente el volumen sistólico por otro lado, o sea, la fuerza de contracción. Y la liberación de noradrenalina sobre el corazón, sobre el miocardio, va a estimularlo para que aumente la fuerza de contracción. Si se contrae con más fuerza, se vacía más, ¿sí? Expulsa mayor cantidad de sangre y queda menor cantidad de sangre residual o de sobra dentro del corazón. Este es una, entonces, por mayor estímulo del sistema nervioso simpático. Otra, porque aumenta el retorno venoso. A ver. ¿Sí? Porque aumenta el retorno venoso. Cuando hacemos ejercicio, el corazón expulsa mayor cantidad de sangre porque aumenta la frecuencia cardíaca, porque aumenta el volumen sistólico, y al expulsar mayor cantidad de sangre, vuelve más cantidad de sangre también después al corazón otra vez. Entonces, y teniendo en cuenta
la ley o el mecanismo de Frank Starling, ¿sí? Cuanto mayor es el retorno venoso, cuanto mayor sangre llega de vuelta al corazón otra vez, más lo llena, ¿sí? Y con más fuerza se va a contraer por el mecanismo de Frank Starling. Bien. Bien, fíjense acá abajo cómo está esquematizado las variaciones de la frecuencia cardíaca de acuerdo a la posición en la que me encuentro. Acostado, ¿sí? La frecuencia cardíaca va a ser baja, ¿sí? Cuando me siente, la frecuencia cardíaca va a aumentar un poco más y cuando me pare va a aumentar todavía más. ¿Por qué va a aumentar? ¿Por qué estas variaciones, estos cambios? Porque va a modificarse el volumen sistólico. O sea, la frecuencia cardíaca depende del volumen sistólico, básicamente. Depende de otros factores, ¿no? Como estimulación nerviosa y estimulación endocrina, pero depende también del volumen sistólico. Cuando estemos acostados, el volumen sistólico va a ser alto porque el retorno venoso está facilitado, ¿sí? Cuando yo estoy acostado en posición supina, a la sangre no le cuesta volver desde los pies hasta el corazón, no le cuesta volver porque no lucha contra la gravedad. ¿Sí? Cuando estoy parado, la sangre tiene que luchar contra la fuerza de gravedad para volver al corazón y es difícil. En cambio, cuando estoy acostado, no. ¿Sí? Está mucho más fácil que vuelva la sangre al corazón cuando estoy acostado. Por lo tanto, el volumen sistólico va a ser mucho más alto cuando estemos acostados porque el retorno venoso es mayor, ¿sí? Porque no se ve dificultado por la gravedad. Cuando me siento, ya se dificulta un poco más el retorno venoso, por lo que el volumen sistólico va a disminuir. Acuérdense, como dijimos acá, el volumen sistólico depende también del retorno venoso. Entonces, me siento, disminuye el retorno venoso, disminuye el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca tiene que aumentar para compensar la disminución del volumen sistólico. ¿Por qué? Yo en reposo necesito que más o menos 5 litros de sangre recorran todo mi cuerpo en un minuto. ¿Está? Si yo en cada latido expulso más cantidad de sangre, voy a necesitar menos cantidad de latidos, menos frecuencia cardíaca para que esa cantidad de sangre llegue al cuerpo. Y no sé si se entiende. Ahora, si mi volumen sistólico, si yo expulso poca cantidad de sangre con cada latido, voy a necesitar que mi corazón lata mayor cantidad de veces para que llegue suficiente sangre con nutrientes y oxígeno a todo el cuerpo. O sea, es compensatorio. Disminuye el volumen sistólico, aumenta la frecuencia cardíaca. Son inversamente proporcionales. ¿Sí? Aumenta el volumen sistólico, disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando estoy acostado, ¿sí? Aumenta el volumen sistólico por facilitación del retorno venoso, aumenta el volumen sistólico, por lo tanto la frecuencia cardíaca va a disminuir. ¿Sí? Cuando me pare, el retorno venoso va a disminuir, por lo tanto el volumen sistólico va a disminuir, la frecuencia cardíaca tiene que aumentar para compensar la falta de volumen sistólico. En las personas que están entrenadas, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, van a tener un corazón hipertrofiado más grande, un ventrículo izquierdo más grande, lo que le va a permitir un volumen sistólico mayor, y como van a tener un volumen sistólico mayor en el reposo, la frecuencia cardíaca va a disminuir. ¿Sí? Bien. Bien, la irrigación coronaria durante el ejercicio. Ya estuvimos viendo cómo es la irrigación coronaria. ¿Sí? Fíjense, el ciclo cardíaco, o sea, el ciclo cardíaco que está compuesto por una sístole y una diástole del corazón, va a tener una duración total aproximada de 0,81 segundos. ¿Sí? De esos 0,81 segundos, la sístole va a representar en reposo, la sístole va a representar el 38% y la diástole el 62%. O sea, ¿qué significa esto? Que cuando estoy en reposo, mi corazón está más tiempo en diástole que en sístole. ¿Sí? O sea, está más tiempo sin latir que latiendo. ¿Está? Ahora, una vez que yo
haga ejercicio, el ciclo cardíaco, ¿sí? va a modificar la relación entre sístole y diástole, aumentando el tiempo de sístole, disminuyendo el tiempo de diástole. O sea, el corazón va a pasar mucho más tiempo en sístole, ¿sí? y menor cantidad de tiempo en diástole. Van a llegar a ¿cómo es? A las 120 pulsaciones por minuto aproximadamente, a esa intensidad. El corazón ya se va a encontrar con una proporción de 50 y 50 entre sístole y diástole. O sea, del 0,81 segundos que es la duración total del ciclo cardíaco, la mitad va a ser tiempo para sístole, la mitad va a ser tiempo para diástole. Ya no va a ocupar tanto tiempo la diástole, ¿sí? sino que la sístole va a empezar a, a ocupar más tiempo y la diástole va a disminuir su tiempo o sea, va a disminuir el tiempo de llenado del corazón. ¿Sí? Se va a llenar durante menos tiempo y se va a contraer durante más tiempo. Bien, algunas definiciones que tenemos que manejar para ir entendiendo sobre el sistema cardiovascular son antes de hablar de esto, fíjense, como tengo anotado acá, en situación de reposo, o sea, cuando estoy quieto, en una sístole, en una contracción del corazón, el 60% de la sangre que contiene el corazón es eyectada, es expulsada, y el 40% queda. ¿Está? O sea, solamente el 60% de la cantidad de sangre que contiene el ventrículo izquierdo es expulsada durante una sístole. No el 100%, el 60% nada más, y el 40% se queda. Estos porcentajes se van a modificar con el ejercicio, aumentando la cantidad de sangre eyectada por sístole. Y más todavía en sujetos entrenados que logran una hipertrofia del corazón en la cual se aumenta el grosor de las paredes del ventrículo izquierdo, que veremos más adelante. Volumen diastólico final. ¿Qué va a ser la cantidad de sangre que queda en el corazón luego que se completa una sístole? Perdón, luego que se completa una diástole. O sea, luego que se termina de llenar el corazón, luego que finalizó la fase de diástole, esa cantidad de sangre que hay en el corazón es el volumen diastólico final. El gasto cardíaco es a lo que probablemente hayan estudiado como volumen minuto cardíaco, ¿sí? Que es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto. Y va a ser la relación entre frecuencia cardíaca y volumen sistólico. ¿Está? Acá. Volumen sistólico por frecuencia cardíaca me da el Q, que es el gasto cardíaco, o volumen minuto cardíaco, que es lo mismo. Cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto. Fracción de eyección, ¿sí? ¿Qué va a ser? Es otra manera de denominar a lo que conocemos como volumen sistólico. Es lo mismo. Es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en una sístole. ¿Sí? Es la fracción que eyecta el corazón en una sístole, fracción de eyección. Y el volumen residual, ¿sí? O volumen sistólico final, mejor si le decimos volumen residual, va a ser la cantidad de sangre que queda en el corazón luego de que se completa una sístole. ¿Sí? O sea, es el residuo o lo que resta de sangre en el corazón luego de una sístole, que en reposo va a ser del 40%, ¿sí? Y en ejercicio va a ser menor, porque va a aumentar el volumen sistólico, va a aumentar la fuerza de contracción. Bien. Nivel de, o sea, cantidad de volumen sistólico o nivel de volumen sistólico en cada persona. En personas que no están entrenadas van a tener entre 60 y 70 mililitros de volumen sistólico, ¿sí? Y 125
mililitros en ejercicio. ¿Está? O sea, una persona, esto ya lo estábamos viendo al principio, las personas que no están entrenadas van a tener un volumen sistólico en reposo de 60 a 70 mililitros. ¿Sí? En reposo, una persona que no está entrenada, esta es la cantidad de sangre que eyecta el corazón en cada sístole. Y cuando comienzan a hacer ejercicio va a aumentar a 125 mililitros. ¿Sí? Acuérdense, por aumento de la fuerza de contracción, por estimulación nerviosa, ¿sí? Porque aumenta el retorno venoso. ¿Está? Y en personas entrenadas, acá no está anotado, pero lo teníamos antes, aproximadamente van a tener 125 mililitros de volumen sistólico en reposo, ¿sí? O sea, lo que el sujeto no entrenado o sedentario tiene de volumen sistólico durante el ejercicio, el entrenado lo va a tener en reposo. El entrenado en resistencia aeróbica, ¿no? Y durante el ejercicio, una persona entrenada va a llegar a 150 mililitros, ¿sí? 170 mililitros o hasta 189 según este autor por lo menos. Pueden alcanzar hasta 189 mililitros de sangre expulsada durante un ejercicio de máxima intensidad. Bien. Acá tenemos el cuadrito comparativo. Una persona sedentaria en reposo, 70 mililitros, 70 pulsaciones por minuto, volumen minuto cardíaco o Q, y gasto cardíaco de 5 litros. En reposo siempre vamos a necesitar unos 5 litros de sangre que recorran todo el cuerpo para abastecer de oxígeno y de nutrientes. Va a depender del tamaño de la persona también. En reposo, una persona entrenada, fíjense, va a tener 125 mililitros de volumen sistólico. Por lo tanto, como tiene un volumen sistólico alto, la frecuencia cardíaca va a ser más baja, ¿sí? Y ahí va a alcanzar la misma cantidad de sangre por minuto que el sedentario, con menor cantidad de pulsaciones por minuto, ¿sí? Porque tiene un volumen sistólico alto. Entonces el corazón no necesita esforzarse tanto para alcanzar, para cumplir con los requerimientos del organismo. Ahora, cuando el sedentario se pone a hacer ejercicio, va a aumentar su volumen sistólico, ¿sí? Va a aumentar su frecuencia cardíaca también, y va a alcanzar un máximo de, supongamos, 25 litros o 2.500 mililitros de sangre expulsada por minuto. Y el entrenado va a alcanzar un volumen sistólico de 170 mililitros, aproximado también, y las pulsaciones por minuto que no van a cambiar porque no se modifican con el entrenamiento. La frecuencia cardíaca máxima no cambia mucho con el entrenamiento. A veces disminuye mínimamente, pero prácticamente no se modifica. Y como la frecuencia cardíaca de ambos, la frecuencia cardíaca máxima de ambos va a ser igual, pero el volumen sistólico de la persona que está entrenado va a ser mayor, va a alcanzar una mayor cantidad de sangre expulsada, ¿sí? Durante un minuto. Lo que va a hacer que pueda alcanzar intensidades más altas o pueda mantenerse durante mucho más tiempo entrenando a la misma intensidad que una persona sedentaria. Ahora vamos a ver un ejemplo. Bien. Un ejemplo, un caso práctico. Por ejemplo, tenemos a Juan y Pedro, ¿sí? Juan es un corredor de fondo, ¿sí? Que está entrenado en resistencia aeróbica, tiene un volumen sistólico de 125 mililitros. Pedro es sedentario, es oficinista y tiene un volumen sistólico de solo 70 mililitros de volumen sistólico. Tanto Juan como Pedro son amigos y salen a correr.
Cuando salen a correr, el volumen sistólico de Juan se va a elevar, ¿sí? Tanto el de Juan como el de Pedro, los volúmenes sistólicos de ambos se van a elevar siempre en ejercicio. El de Juan, que era de 125 mililitros, se va a elevar a 160, y el de Pedro, que era de 70 nada más, va a llegar hasta 125. Ahora, ambos van a correr a la misma intensidad, a la misma velocidad, a 10 kilómetros por hora, pero no van a estar corriendo a la misma intensidad para cada uno. ¿Sí? Porque a 10 kilómetros por hora, ¿sí? Por decir una velocidad, Pedro va a estar en su máxima intensidad, ¿sí? Porque con esos 125 mililitros de sangre que llega a expulsar, ¿sí? Para poder abastecer al cuerpo de los 20 litros que necesita en un minuto, va a necesitar una frecuencia cardíaca de 200 pulsaciones por minuto. Y Juan a, a 10, 8, acá hay un error, ¿sí? Supongamos que son 10 kilómetros por hora, a 10 kilómetros por hora, Juan va a tener, a la misma velocidad que corriendo que Pedro, va a tener un gasto cardíaco igual, pero con una frecuencia cardíaca mucho menor. O sea, Juan no va a estar muy cansado a esa intensidad a la que están corriendo, ¿sí? Le va a cansar, pero no tanto, y Pedro ya no da más. ¿Sí? Está a 200 pulsaciones por minuto para poder mantener esa velocidad. En cambio, a esa misma velocidad, Juan llega solo a 156 pulsaciones por minuto. ¿Por qué? Porque no necesita aumentar tanto la frecuencia cardíaca, porque tiene un volumen sistólico alto ya de base, ¿sí? El cual con ejercicio aumenta y llega hasta 160. Bien. Bien. A ver. Cortamos acá.